Bien, muy buenas tardes, queridos colegas del portal médicosgeneralescolombianos.com. Mi nombre es Juan Pablo Poveda Medina, yo soy médico general, orgullosamente un médico general colombiano. Continuando con nuestra actividad de entrevistas en vivo a los principales representantes de nuestro gremio médico, el día de hoy tenemos un invitado especialísimo. Se trata del presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, el doctor Javier Cabrera Guerra. El doctor Javier Cabrera Guerra, por la representación que hace de la Sociedad Colombiana de Gerontología y Geriatría, pues es y ha sido un actor fundamental en el recorrido de esta pandemia que ya completa 4 meses. Quiero recordar que hoy es 24 de julio del 2020 y son las 6:42. El día de ayer tuvimos por primera vez más de 300 muertos, fueron alrededor de 315 muertos si no estoy mal. Y el día de hoy ya se consolidó el dato y fueron 268 muertos. De tal manera que esto va en un ascenso realmente vertiginoso. Sin más preámbulos, vamos a saludar entonces al doctor Cabrera, quien nos va a compartir la información y el análisis que desde la Academia Colombiana de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría vienen haciendo de esta pandemia. Doctor Cabrera, muy buenas noches. Doctor Poveda, buenas noches, muchas gracias por su invitación y de verdad que es un orgullo para mí saber que hemos podido llegar a un gran número de médicos generales en el país y que también próximamente podremos avanzar en esa educación, en una formación específica en geriatría para mejorar mucho más la atención hacia las personas mayores en nuestro país. Me da mucho gusto saludarlo y continuemos con nuestro encuentro. Gracias. Pues el placer es mío, doctor Cabrera. La verdad es que ayer tuve oportunidad de verlo en una sesión de la Academia Nacional de Medicina y vi su presentación y me pareció realmente espectacular. Y no lo pensé, claro que yo lo venía buscando a usted de tiempo atrás para poder hacer por fin esta entrevista que vamos a hacer el día de hoy, que va a tener mitad entrevista, mitad presentación, digamos que va a ser una cosa como mixta. Entiendo que usted está ya listo con sus diapositivas a las preguntas que vamos a ir haciéndole paulatinamente, de tal manera que la primera pregunta, doctor Cabrera, ¿cuál es la situación actual de la pandemia en Colombia? Ok, bueno, para hablar de eso, pues quiero empezar diciendo que desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría hemos venido trabajando de una forma muy activa durante el avance de esta pandemia. Desde los días estuvimos atentos a la evolución cuando el epicentro se iba trasladando desde los países asiáticos hacia los europeos, posteriormente a Norteamérica y ahora que viene hacia acá. Entonces es una invitación también a las personas que nos observan para pertenecer a este gremio también de médicos y de médicos especialistas a los que les interese llevar a cabo esa formación continua en los temas de geriatría. Nuestra presentación inicia entonces comentando algo de actualidad sobre las personas mayores en Colombia, la situación del coronavirus. Tenemos al día de ayer 226.373 casos, de los cuales 32.256, es decir, un 15% equivale a personas mayores de 60 años. Tenemos una proporción de mortalidad de 7.373 fallecidos, de los cuales 5.397 son personas mayores. Eso equivale a una proporción de mortalidad del 73% aproximadamente, y también tenemos 11.224 personas mayores recuperadas. Entre los grupos de edad tenemos la mayor cantidad de casos confirmados en el grupo de edad entre los 60 y los 69 años, con 17.238 casos, y en cuanto a la mortalidad, tenemos que la mortalidad se presenta de manera mayor
en el grupo de edad entre los 70 y los 79 años con 1.832 casos, seguido por el grupo de edad entre los 60 y los 69 años con 1.711 casos. Posteriormente, de los 80 a los 89 con 1.447 casos y en mayores de 90 años con 407 casos. La tasa de letalidad es una forma de dar seguimiento a la pandemia. Por supuesto, la tasa de letalidad no es el único criterio de seguimiento, pero es algo que nos acerca a la realidad de la situación, sobre todo porque estas cifras son tomadas del Instituto Nacional de Salud, entonces son cifras oficiales que en nuestro país han marcado ya una evidencia. Entonces, tenemos que la tasa de letalidad en el grupo de edad entre los 60 y los 69 años es del 10%. Esto quiere decir que 1 de cada 10 personas que se han contagiado en nuestro país de coronavirus entre los 60 y los 69 años ha fallecido. Esta tasa de letalidad en el grupo de edad entre los 70 y los 79 años es del 20%. Esto quiere decir que de cada 5 personas mayores de 70 a 79 años que se han contagiado en nuestro país, 1 ha fallecido. También tenemos que la tasa de letalidad aumenta conforme aumenta la edad y por eso vemos que 1 de cada 3 personas que se contagian entre los 80 y los 89 años ha fallecido en nuestro país. Y también vemos que en mayores de 90 años, 1 de cada 2 personas que se han contagiado en este grupo de edad ha fallecido en nuestro país. Entonces, es importante. Doctor, permítame hacerle una pequeña pregunta y es, ¿qué diferencia hay entre tasa de letalidad y tasa de mortalidad? Bueno, la tasa de letalidad es la cantidad de fallecidos sobre el total de la población contagiada por una determinada enfermedad. Esa es la tasa de letalidad. Y la tasa de mortalidad es el número de personas que fallecen sobre el total de personas en general en la población. Entonces, vemos que la tasa de mortalidad se puede medir por un número de habitantes. En este caso, hicimos un cálculo sacando la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Y eso es lo que les quiero presentar en la siguiente diapositiva, donde quiero que observemos la columna de mortalidad, donde esta tasa de mortalidad por 100.000 habitantes entre los 30 y 39 años es de 0.72. Esto entre los 60 y 69 años aumenta a 10.7, es decir, la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en el grupo de edad entre los 60 a los 69 años es 15 veces más alta que la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes entre los 30 y los 39 años. Pero también vemos que la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes entre los 70 y 79 años es de 21.11, es decir, 29 veces más alta que entre los 30 y los 39 años. Tenemos que la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes entre los 80 a los 89 años es de 41.93, es decir, 58 veces más alta que la tasa de mortalidad entre los 30 a los 39 años. Entonces, esto para decirles que hay una clara afectación de la mortalidad sobre este grupo de edad y que por eso es necesario que las medidas preventivas se enfoquen de manera especial hacia el grupo de mayores de 60 años, no a partir de los 70 años como se ha venido enfocando desde el gobierno nacional. Concretamente, ¿por qué hace usted un especial énfasis en ese grupo de edad de 60 a 69 cuando nos vienen hablando fundamentalmente es que es a partir de los 70 y no de los 60? Ya usted nos mete dentro de ese grupo a los mayores de 60. ¿Por qué razón concretamente? Claro, básicamente, si vemos aquí estas tasas de mortalidad, observamos que la tasa de mortalidad en los grupos inferiores a los 60 años son relativamente bajas. Mire, de 0 a 9 años es de 0.09, de 10 a 19 de 0.02, y esto empieza a aumentarse a partir de los 50 años,
con 4.45, pero de ahí en adelante ya es un aumento drástico. Esta tabla es un corte al 15 de junio, es decir, hace más de un mes, pero este es un corte más reciente de hace 6 días, donde podemos observar que la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en menores de 60 años es de 4.02 y la tasa de mortalidad entre los 60 a los 69 años es más o menos de 40, eso quiere decir que es 20 veces más alta la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes entre los 60 a los 69 años que sobre los menores de 60 años. Pero cuando vamos a ver esta misma cifra en la edad entre los 70 a los 79 años, vemos que duplica a la de 60 a 69 años. Y cuando vamos a ver estas tasas de mortalidad que son muy similares entre los 80 a los 99 años, también vemos que duplican a la de 70 a 79 años. Es por esto que nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo por llamar la atención sobre no solamente los mayores de 70 años como se ha venido dilucidando, sino que esta situación empieza a afectar mucho más a las personas mayores desde los 60 años en adelante. Sin embargo, doctor Cabrera, yo quisiera no digamos que abogado del diablo, pero digamos que la sensación general en la población es que nos han contado que de una población que se infecta, que el 80% de los que se infectan tienen una sintomatología, o son asintomáticos o son muy leves los síntomas y se recuperan espontáneamente, sin incluso ningún tratamiento. Ya que ese 20% que hacen síntomas más severos, únicamente, entiendo, un porcentaje muy pequeño son los que llegan a convertirse en una neumonía grave o una situación muy compleja que requiere unidad de cuidado intensivo, y de esos que llegan a cuidado intensivo, una población todavía más pequeñita, que quisiera usted nos aclarara esos porcentajes exactamente, nos precisara, y eso hace que finalmente la gente como que haya adquirido una sensación de confianza, de decir, bueno, realmente si el 80% se van a mejorar solos y únicamente el 20% van a requerir hospitalización, y ese 20% que requiere hospitalización únicamente, yo como que no me preocupo de mucho y como que me relajo. Esa es como la sensación, y para mí esa es la razón por la cual la gente, uno la percibe como relativamente tranquila saliendo a la calle sin mayores preocupaciones. Entonces, realmente, ¿cuál es el valor que le debe dar uno al hecho de preocuparse o no preocuparse con base en esas cifras? Claro, lo primero es saber que cuando nosotros salimos a la calle estamos favoreciendo la propagación de la infección, favoreciendo ese avance del virus, y hay algunos autores que toman la comparación con un taxi. Entonces dice que las personas jóvenes o los menores de 60 años son los taxis del virus, para llevar el virus hasta los mayores de 60 años. Sin duda, las personas que van a presentar la mayor cantidad de complicaciones, dado esto por el número de hospitalizaciones y fallecimientos, son las personas mayores de 60 años, pero las personas jóvenes pues son las que más se contagian, y en nuestro país, de acuerdo a las cifras que se tienen al día de hoy, donde ya llevamos 4 meses y medio de pandemia, es que las personas que más se contagian son el grupo de edad entre los 30 a los 39 años, seguido por el grupo de edad entre los 20 y los 29 años. Lo que usted menciona en relación a los porcentajes, doctor, es cierto. Estos porcentajes se sacan de la población general, donde se dice que un 30% son asintomáticos, un 50% tienen a presentar síntomas leves, un 16%, ahí ya llevamos el 80% entre asintomáticos y sintomáticos leves. Después un 16% pueden presentar unos síntomas moderados y un 4% pueden presentar unos síntomas severos. Quienes presentan síntomas moderados a severos pueden requerir hospitalización, y definitivamente al parecer en las poblaciones generales un 5% o menos llegan a las unidades de cuidado intensivo, y en las unidades de cuidado intensivo
hay un 50-50 chance para sobrevivir. Entonces, teniendo esto claro, pues el problema es que si se contagia un mayor número de personas, el sistema de salud pues va a colapsar en algún momento. En cambio, que si se contagia un menor número de personas, pues podemos lograr que un mayor número de personas logren acceder a este manejo invasivo del manejo en unidades de cuidado intensivo, puesto que sabemos que este es el recurso que tenemos en este momento muy limitado en el país, y sobre todo pues en estos sistemas de salud de países latinoamericanos, que son unos sistemas de salud por demás débiles. Entonces, pero ahora, doctor Cabrera, comparte, escúcheme. Estos porcentajes cambian en la población de personas mayores, ¿sí? Entonces vemos que en personas mayores ya no el 30% son asintomáticos, ya no el 50% tienen síntomas leves, y ya no solamente el 20% tienden a presentar síntomas moderados o severos. En personas mayores hemos visto que, de acuerdo a las cifras, en algunos departamentos de nuestro país como Cundinamarca y en general en el país, vemos que el porcentaje de personas mayores que llegan a presentar síntomas moderados o severos asciende a un 40%. Esto hace pues que el manejo de estas cifras en las personas mayores también deba ser diferente. En su presentación del día de ayer en la Academia Nacional de Medicina, doctor Cabrera, vi una diapositiva suya sumamente interesante, que es la distribución de casos del COVID-19 en Colombia por momento de vida. ¿De pronto la tiene usted ahí? Aquí está, doctor. Sí, señor. Bueno, esta es una diapositiva interesante porque tenemos en Colombia 6 momentos de vida descritos por política pública. Tenemos la primera infancia, la infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. La adultez arranca por definición en nuestra política pública de los 29 años y va hasta los 59 años, y a partir de los 60 años arranca el momento de vida de vejez. Vemos en azul los casos confirmados, vemos en verde los casos recuperados y vemos en gris los fallecimientos. Visualmente, digamos, es muy claro que las personas con mayores casos confirmados son las personas en el momento de vida de la adultez. También vemos que las personas recuperadas son en su mayoría las personas en ese momento de vida de adultez, pero vemos con mucha claridad que las personas fallecidas por este compromiso son en su mayoría quienes pertenecen al momento de vida de la vejez. Este fue el informe. Perdóneme, doctor Cabrera, en la diapositiva anterior, ¿a qué número exacto corresponden los límites entre la juventud, la adultez y la vejez? Bueno, la vejez es a partir de los 60 años en adelante. La adultez viene de los 29 a los 59 años. La juventud viene, aquí ya puedo ser un poco más impreciso, pero la juventud viene de los 29 años, me parece que es hasta los 18 años, pero esto ya no lo tengo tan claro, puesto que mi experticia arranca a partir de la adultez hacia la vejez, en ese envejecimiento humano y momento de vida de vejez. Sí, entonces aquí también miramos pues que el compromiso de estos momentos de vida de adolescencia, infancia y primera infancia pues es muchísimo menor, no solo en número de casos, sino también en el número de fallecidos, y también vemos que el número de recuperados pues está superando incluso el número de casos confirmados. Podríamos decir que la pandemia en este momento para esos grupos de edad ya ha pasado por sus peores momentos. Pero doctor Cabrera, la pregunta mía en esta diapositiva es, vemos esa franja gris de muertes en el grupo de vejez, que es gigante, es muy grande, que en la adultez es proporcionalmente mucho más reducida, y que ya en la juventud, en la adolescencia, las demás es prácticamente nula visualmente, como vemos en la diapositiva. ¿A qué porcentaje esa franja gris de la vejez, a qué porcentaje de personas
viejas corresponde? Es decir, que esos que se infectan en la vejez, ¿cuántos se mueren? En términos porcentuales. Lo que muestra esta gráfica es lo que nombramos al inicio, y es que el 73% de las personas fallecidas corresponden a mayores de 60 años. Entonces, esa franja gris equivale al 73% del total de la población que fallece. Y después... la pregunta es, del total de personas en ese rango de edad que se enferman, ¿qué porcentaje muere? ¿Qué es lo que corresponde a esa franja gris? Esa es la tasa de letalidad, doctor, y es exactamente lo que comentamos al principio, y es que de cada 10 personas entre los 60 y los 69 años, una ha fallecido o una fallece, ¿sí? Eso es por estadística. Hágase lo que se haga, una ha fallecido. De cada 5 personas contagiadas entre los 70 y los 79 años, una de ellas fallece. De cada 3 personas contagiadas entre los 80 y los 89 años, una fallece. Y de cada 2 personas que se contagien entre los 90 a mayores de 90, una de ellas fallece. Perfecto, muchas gracias. Adelante, continuemos. Esa es una cifra muy importante, pues, porque uno diría, no, pues las personas mayores que están falleciendo son personas, digamos, las más viejas, tal vez mayores de 80 o mayores de 90, y no es así. Realmente, cuando uno va a ver el número de personas en nuestro país que más ha fallecido, el primer grupo de edad que más ha fallecido se encuentra entre los 70 a los 79 años, y el segundo se encuentra entre los 60 a los 69 años. Esto es particularmente importante porque este grupo de personas en estas edades pues todavía tiene una expectativa de vida de varios años por delante, y además de buena calidad de vida y de vida independiente. Y eso es lo que pienso que nosotros como médicos y como seres humanos pues debemos ser solidarios y debemos proteger a través del fortalecimiento de medidas preventivas que algunos han interpretado como unas medidas discriminativas. Sin embargo, debemos entender y educar a las personas en que estas realmente son medidas preventivas, porque este es un virus que afecta principalmente a la vida y al bienestar de las personas mayores. Si tuviéramos otra enfermedad que afectara a mujeres embarazadas específicamente, pues estaríamos mal si no nos dedicamos a proteger a esas mujeres embarazadas. En este caso, las personas más afectadas son las personas mayores, y como tal, la sociedad debe enfocar su atención a estos sujetos que desde la Organización Mundial de la Salud han sido denominados como de especial atención. Este fue el informe de ayer. Efectivamente, como usted dice, doctor Poveda, ayer tuvimos un nuevo récord con 315 fallecimientos, de los cuales 235 tenían más de 60 años, es decir, de los fallecidos ayer, el 75% tenían más de 60 años. El grupo de edad que más falleció ayer es entre los 70 y los 79 años, con 90 fallecidos, seguido por los 80 a los 89 años con 66 fallecidos, seguido por el 60 a 69 años con 60 fallecidos, y después el grupo de entre los 90 a los 99 años con 43 fallecidos. Eso entonces es más o menos el contexto de cómo está la pandemia en el país. Estos números van a seguir aumentando, el número de fallecimientos seguirá aumentando, y se espera que el compromiso en las personas mayores, conforme se han ido liberando de estos sectores económicos y conforme las personas persistan en esa indisciplina social, entonces seguirá aumentando esa afectación de predominio siempre en las personas mayores. Muy bien, hagamos un pequeño cambio digamos, cambio de tercio, y quisiera preguntarle cuál es la situación de los hogares geriátricos, dado que sin lugar a dudas por su especialidad usted, yo creo que mantiene un contacto muy estrecho con este tipo de instituciones, los hogares geriátricos, y cuál ha sido la situación. Había veces que vimos cómo en Europa, digamos,
fue en donde más se morían las personas. ¿Cómo ha sido esa situación particularmente aquí en Colombia? Pues doctor, efectivamente en los hogares geriátricos confluyen las situaciones más precarias desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social también. Sobre todo en los países en vías de desarrollo, son una población que está bastante olvidada, que carece de políticas públicas, que carece de dolientes y que en muchos lugares también se aprovecha el recurso económico para que no se designe de una manera correcta hacia estos lugares. En los hogares geriátricos, como usted bien dice, es uno de los niveles asistenciales en geriatría, son las llamadas unidades de larga estancia en la literatura española, y son lugares donde los geriatras tienen una clara posibilidad de acción, una clara capacidad para ofrecer bienestar a las personas mayores que se encuentran institucionalizadas en los hogares geriátricos. Pues yo personalmente soy el director médico de un hogar geriátrico y hemos también sentido el impacto de la pandemia en el interior del mismo. Entonces, para esto traía una siguiente diapositiva que, si me permite, nos muestra cómo en Cundinamarca, en la actualidad asesoro la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca y hemos caracterizado 250 instituciones en este departamento, de las cuales 87% son de naturaleza pública y perdón, 87% aquí está mal esta diapositiva, discúlpeme. El 87% son privados y el 13% son públicos. Estas personas que se encuentran aquí institucionalizadas alcanzan a tener un número de 6.000, es decir, son 6.000 personas mayores quienes se encuentran institucionalizadas en estos hogares geriátricos solo en el departamento de Cundinamarca, que no cobija lo que es el distrito capital. Y a estas 6.000 personas mayores que se encuentran que residen en estos hogares geriátricos son atendidas más o menos por 4.000 trabajadores, entre los que se encuentran trabajadores de la salud en su mayoría, pero también hay personal de aseo, personal de cocina, personal de mantenimiento, personal de seguridad, y entre todo esto alcanzamos más o menos una cifra de 4.000 trabajadores. Es decir, solo en Cundinamarca son 10.000 personas las que se encuentran en este entorno y que son sujetos pues de una supremamente mayor protección, porque como usted bien lo dice, doctor Poveda, en España no tuvieron tiempo de prevenir estas catástrofes en estos lugares residenciales, y el 70% de todos los fallecimientos en España, de todos los grupos de edad, se presentó en residencias para personas mayores. Y también tenemos el ejemplo de Canadá, de Reino Unido, de Italia, de los países asiáticos. Por ejemplo, en Canadá, el 80% de las personas mayores que fallecieron en hogares geriátricos. En los países europeos se vivía una angustia muy grande con estos fallecimientos, porque las personas empezaban a fallecer sin explicación y los cuerpos se empezaban a acumular. Incluso había denuncias de acúmulo de cuerpos hasta por 3 días sin que los sistemas sanitarios pudieran recogerlos, porque estaba totalmente todo colapsado. Acá en nuestro país hasta ahora hemos podido evitar eso, pero tenemos que seguir trabajando muy fuerte alrededor de estas instituciones, porque sí van a ser las más afectadas en términos de mortalidad. Hablaba ayer de que en Cundinamarca, específicamente en uno de sus municipios, tenemos centros de protección donde residen 600 personas mayores, atendidas por 400 trabajadores, y otro que queda ahí al lado también residen ahí 350 personas mayores que son atendidas aproximadamente por 200 trabajadores. Es decir, esto
En cada una de estas instituciones, además, hemos recibido el reporte de que ya hay más de 130 casos positivos entre usuarios, personas mayores y trabajadores. Entonces, son unos dramas que se están viviendo al interior de estas instituciones muy grandes y que además ya se empieza a ver en términos de mortalidad de ese compromiso, porque en España la mortalidad en las residencias para personas mayores se aumentó 5 veces más en comparación con la mortalidad que se da usualmente en estas residencias. Pero acá en Bogotá, por ejemplo, ya tuvimos un caso de un hogar donde usualmente fallecían 3 personas mayores por mes, pero el mes pasado fallecieron 18 personas, 11 con diagnóstico de coronavirus, 7 con sospecha, y realmente esto es algo pues que prende las alarmas a todo nivel, no solamente al interior de la institución, sino también pues en todo el distrito. En Bogotá tenemos 3 centros u hogares geriátricos públicos de propiedad del distrito, de los cuales 2 tienen un amplio compromiso de coronavirus, y tiene Bogotá convenio con 13 hogares geriátricos privados, de los cuales 3 también ya tienen presencia de coronavirus adentro, y también en Bogotá los centros noche, hay unos centros noche que es donde las personas mayores pernoctan en horas de la noche, y ahí también tenemos casos positivos de coronavirus. En Bogotá entonces tenemos 437 instituciones de estas características registradas. Creemos que hay muchísimas más. En Bogotá pueden llegar a haber unas 2.000 instituciones. Por supuesto, no a todas les interesa registrarse porque por temas de impuestos o por temas de comerciales no desean, digamos, ser vigilados. Pero eso es lo que se tiene como cifras oficiales. Y en Colombia, por las cifras que se manejan en el Ministerio de Salud y Protección Social, tienen 807 centros registrados, de los cuales pues también hace falta un mayor esfuerzo por seguir caracterizando este tipo de población. Esto es un ejercicio que estamos haciendo en Cundinamarca de manera específica para intentar proteger a las personas mayores que se encuentran en estos centros, pero también a los trabajadores que se encuentran cuidando a estos centros y también a las familias de estos trabajadores. Esta es una circular que enviamos a los gerentes de los hospitales, de las redes públicas y privadas, a las EAPB, a las ARL, a los laboratorios clínicos, a los alcaldes municipales, a los secretarios de salud, a los secretarios de desarrollo, con el fin de darle unas herramientas adicionales a los centros de protección o a los hogares geriátricos, 16 herramientas para que puedan mitigar el impacto de esta pandemia en cada una de sus instituciones. Esa más o menos es el panorama de los hogares geriátricos del país. Bien, muchas gracias. Doctor Cabrera, quisiera preguntarle a ver, cuando una persona va a un hogar geriátrico, puede ser de un estrato alto, puede ser un estrato medio, puede ser un estrato bajo, pero de todas maneras, en mi opinión, yo diría que la gran mayoría al ingresar a un hogar geriátrico, sobre todo los que han pertenecido toda su vida a una clase alta y media, por decirlo de alguna manera, bajan de estrato por su calidad de vida en general, digamos que baja de estrato. Pero la pregunta concreta es si estar en un hogar geriátrico es una condicionante, un determinante para tasas de mortalidad alta por coronavirus, así como es la edad un determinante para mortalidad alta. La pregunta es si el estrato o ser pobre es un determinante para una tasa alta de mortalidad por COVID-19. Doctor Poveda, la respuesta es sí. Siempre el estrato socioeconómico es determinante
no solamente en la propagación de una infección de un organismo infectocontagioso, sino que también es donde más se presentan las complicaciones de este tipo de enfermedades y de este tipo de compromisos, puesto que ahí se encuentran personas que tienen un sistema inmunológico más débil, tienen una tal vez menor capacidad de haber accedido a vacunas en la infancia y en la adultez y en la vejez, tienen también unos porcentajes de malnutrición o de desnutrición mucho más elevados que en los estratos socioeconómicos altos, y todo esto marca en el momento de las complicaciones de una enfermedad infectocontagiosa. La otra pregunta, doctor Cabrera, en la conferencia que le escuché yo ayer, conocí de un concepto que no había oído yo nunca, el concepto de un adulto mayor robusto y un adulto mayor frágil. ¿Cómo se mide? ¿Cómo entienden ustedes ese concepto ustedes los geriatras, ese concepto de adulto mayor robusto y adulto mayor frágil? Sí, gracias por esa pregunta, doctor Poveda. Son conceptos, digamos, de geriatría, del área de esta rama de la medicina que es tan fascinante, que se llama la geriatría, y son conceptos que nos permiten a nosotros hacer unas clasificaciones de las personas mayores, porque sabemos que no todas las personas mayores son iguales o tienen sus mismas capacidades funcionales, ¿no? Podemos encontrar personas de 60 años con unas demencias o trastornos neurocognitivo mayor avanzados, con unas dependencias funcionales muy grandes y con unas necesidades sociales también muy altas. Y también podemos encontrar personas de 96 años con una independencia funcional, con una independencia para salir a los centros comerciales, con una independencia incluso para conducir un vehículo, con un buen funcionamiento cognitivo y con una adecuada red social de apoyo. Y también posiblemente con una o dos comorbilidades muy bien controladas. Entonces, como hay mucha heterogeneidad en el envejecimiento humano, pues se acude a la definición de estos conceptos, y la fragilidad no es lo que uno denomina a veces como ¿no? el viejito, el que ya está postrado, pues ya se ve muy frágil. Entonces digamos que ese no es el concepto como tal. La fragilidad realmente es un síndrome biológico, es un síndrome biológico de disminución de la reserva funcional. Esto quiere decir que todos los organismos tenemos esa capacidad de mejorar nuestra reserva funcional. Por ejemplo, cuando estamos haciendo actividad física y mejoramos nuestra capacidad cardiopulmonar, pues aumentamos nuestra reserva cardiopulmonar, ¿sí? Y aumentamos también, cuando estimulamos nuestro cerebro, aumentamos nuestra reserva cognitiva, ¿sí? Pero hay momentos en la vida donde esas reservas funcionales disminuyen, y a eso hace referencia el término de la fragilidad. Es una disminución de esa reserva funcional, y por lo tanto se disminuye la resistencia de ese organismo a estresores como una infección, como una hospitalización, y esto ocurre por un acumulado declive de múltiples sistemas fisiológicos que originan la pérdida de la capacidad homeostática, y esto coloca a ese organismo en una mayor vulnerabilidad a eventos adversos en salud, tales como la progresión o desarrollo de una enfermedad infecciosa, una hospitalización, una caída, la entrada hacia la discapacidad, a la institucionalización o incluso a la misma muerte. En Colombia ya se han hecho estudios y se reporta que la mitad de las personas mayores son prefrágiles, es decir, antes de llegar a la fragilidad. Y se ha identificado que más o menos entre el 10 y el 14%
presentan fragilidad como tal. Este es un concepto muy importante en la geriatría porque cuando una persona mayor es frágil, ese estado de fragilidad, si lo intervenimos adecuadamente, es reversible. Y eso nos va a permitir que esa persona mayor no llegue a un grado de dependencia funcional. Entonces, por eso es tan importante intervenir a una persona mayor cuando cumpla criterios de fragilidad. Ahora, el concepto de robustez en el anciano es un concepto mucho mejor porque encontramos entonces, por ejemplo, personas mayores de 80 años que corren una maratón y que tienen una capacidad cardiopulmonar mucho mejor que cualquiera de nosotros como adultos, y ese es el concepto de robusto, ¿no? Es una persona mayor que cuenta con una capacidad aeróbica, que cuenta con un sistema osteomuscular bien definido, bien entrenado, que todavía cuenta con esas reservas funcionales, y a eso hacemos referencia cuando hablamos de un anciano robusto y un anciano frágil, doctor Poveda. Muchas gracias. Bueno, pero digamos en esa misma línea, doctor Cabrera, hay un grupo de adultos mayores que se vuelan, digamos por decirlo coloquialmente, se vuelan esa clasificación muy por encima, y entonces tenemos el caso de los centenarios. Es decir, no son ni frágiles ni robustos, diría yo, son unos súper robustos, o cómo es la cosa con los centenarios. Sí, las personas centenarias son aquellas personas de más de 100 años, y también ellos tienen su clasificación. Entonces tenemos que de los 100 a los 105 años son semi-supercentenarios, de los 105 años en adelante son supercentenarios, y también hay otro nombre para los que tienen más de 110 años. Por supuesto, esto pues hace cuenta de los récord Guinness. Tenemos que la persona más longeva, digamos, bien definida en la historia de la humanidad, es una francesa que llegó a tener algo más de 122 años, y pues hace, como les digo, parte de los récord Guinness. Estas personas centenarias son dignas de estudio, ¿no? Son unas personas supervivientes que, además de haber sobrepasado muchas situaciones de la vida, que por lo general pues son unas situaciones dramáticas, de haber perdido hijos, haber perdido pareja o parejas, haber perdido incluso su familia entera, pues son personas que todavía viven, y personas que muchas veces solamente, por ejemplo, comen mecato, o yo tenía una paciente de 103 años que se fumaba 8 cigarrillos diarios y llenaba crucigramas todas las noches. Claro, son excepciones, ¿no? Tenemos ya la historia de una señora en Tunja de 106 años que salió adelante después de haber estado positiva para coronavirus. No me digas. En el lugar geriátrico en Tunja. Entonces, es importante, no podemos subestimar a estas personas centenarias, y creo que ahí tenemos mucho material de estudio, sobre todo para quienes nos interesa hablar de estos secretos de la longevidad, o para quienes nos interese llegar a vivir más de los 100 años, ¿no? Y seamos capaces de cuidarnos desde ahora, porque eso es una construcción que se debe hacer desde el nacimiento, y por eso envejecimiento es un concepto de un proceso que se vive desde el nacimiento hasta la muerte, y la vejez equivale a ese momento de vida a partir de los 60 años en adelante en nuestro país. Pero permítame insistir, doctor Cabrera, es que el término que yo le escuché a usted ayer era que tenía que estos adultos centenarios probablemente tenían un sistema inmunológico digno de estudio. Eso me gustó mucho, esa frase. Eso significa que no hay estudios
que aborden el tema de por qué esta gente llega a esa edad y sobre todo de su sistema inmunológico? Bueno, sí hay estudios y hay sobre todo lo que se ha denominado en el mundo las zonas azules. Las zonas azules son ubicaciones geográficas bien delimitadas. En este momento hay 5 en el mundo. Una es la isla de Okinawa en Japón, otra la región de Loma Linda en California en Estados Unidos, la otra es la isla de Cerdeña en Italia, la otra es la península de Nicoya en Costa Rica, y se me escapa una, pero estas son unas áreas bien definidas donde se observa que la tasa de personas centenarias que llegan a esa super longevidad es mucho mayor que en otras regiones del mundo. En estas regiones pues se llevan a cabo muchos estudios y nos han hablado de los secretos de la longevidad, nos han hablado de por qué estas personas tienen una mayor probabilidad de llegar a esas edades, y básicamente tienen una explicación no solo genética, pero también de el entorno, también de actividad física permanente, y bueno, entre otras explicaciones que en este momento no serían el objeto de la charla. Hay mucho para hablar de las personas centenarias, y también lo que yo hablaba ayer era que se podría lanzar un estudio sobre el sistema inmunológico en las personas centenarias que tenemos en nuestro país, que en este momento pueden ascender a más de 7.000 personas mayores de 100 años en Colombia, y que además hay unos institutos de envejecimiento y longevidad. Uno es el instituto que tiene la Universidad Javeriana, y hay otro que es el instituto que tiene la Universidad del Rosario. Hoy precisamente estuve hablando con personas de esta universidad, y me comentan que hay un gran interés por impulsar un estudio de longevidad en personas mayores centenarias, y acompañaremos eso también desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Muy bien, doctor Carrera, muchas gracias, y continuemos adelante. ¿Cuáles pueden ser otros determinantes que hacen que los adultos mayores estén siendo más afectados y para sufrir, digamos, este tipo de patologías por COVID-19? Bueno, voy a empezar ahí, doctor Poveda, por otro de los conceptos que son esenciales en el conocimiento de un geriatra, y que además comparto con ustedes para que cada día se familiaricen más y se interesen por conocer este tipo de conceptos que se presentan en las personas mayores, y es la inmunosenescencia. La inmunosenescencia es un proceso de cambios en el sistema inmunológico a causa del envejecimiento, y que afecta esos cambios la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Estos cambios predisponen a padecer enfermedades infecciosas, cáncer, enfermedades autoinmunes, y a respuestas escasas además tras la administración de vacunas. El sistema inmunológico de las personas mayores se caracteriza por ser un sistema inmunológico más lento en el reconocimiento del antígeno, y en este momento donde no hay una memoria frente a un virus como el SARS-CoV-2, el sistema inmunológico de la persona mayor, se demora en reconocer estas proteínas, y cuando lo reconocen, entonces arrancan con una cascada inflamatoria que dentro de la fisiopatología de la enfermedad se ha denominado la tormenta inflamatoria o tormenta de citoquinas. Y esta tormenta de citoquinas en las personas mayores se eleva de una forma tal vez, o podríamos decir que desmedida, y esto es lo que usualmente lleva a las personas mayores al fallecimiento. Es una tormenta inflamatoria que se produce después de los 14 o 21 días de la enfermedad. Ahora,
el sistema inmunológico en las personas mayores también, cuando debe frenar esa respuesta inflamatoria, cuando debe autorregularse, también es lento y entonces se le dificulta frenar esa respuesta inflamatoria, por lo cual esa respuesta inflamatoria es más larga en el tiempo y esto puede llegar a afectar más y de manera multisistémica a los órganos en una persona mayor. Esa es una de las explicaciones a la mayor afectación del virus en personas mayores. Otra, pues, es la mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Se hizo un estudio en 2015 en Colombia, donde se entrevistaron a 26.000 personas mayores y el 85% de las personas mayores de 60 años en nuestro país reportó presentar... Tiene usted una diapositiva que nos entiendo, tiene una diapositiva que nos puede mostrar sí, lo que nos está contando. Entonces, aquí es donde les muestro que el 85% reportaron presentar más de una enfermedad crónica, el 61% de las personas mayores de 60 años reportaron tener hipertensión arterial. Recordemos que esta cifra, pues, en la población general es mucho menor. El 41% reportó síntomas de depresión, el 19% diabetes mellitus, por encima de otros países en Latinoamérica, este porcentaje. El 15% reportó enfermedad isquémica cardíaca, el 11% EPOC y el 5.3% cáncer, entre otras condiciones. Entonces, estas son las condiciones de las personas mayores en nuestro país, son unos porcentajes que son extrapolables a las regiones y es importante esto porque, pues, se ha visto que las personas con estas condiciones subyacentes tienen una vulnerabilidad especial a sufrir las complicaciones cuando se contagian por este virus. También un tercer factor por lo que las personas mayores se afectan más es la mayor expresión de receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Sabemos que después de entrar en el huésped, este virus inicia un ciclo biológico y sus proteínas interactúan con receptores de la superficie de las células del huésped y estos receptores se encuentran en mayor concentración en personas con enfermedades cardiovasculares y afecciones comórbidas, como ya lo dijimos. También las manifestaciones clínicas de la enfermedad en las personas mayores se presentan en una forma diferente, es lo que se denomina en la literatura como la presentación atípica de las enfermedades. No todas las personas mayores hacen fiebre o hacen leucocitosis o hacen síntomas, digamos, característicos de las enfermedades, sino que primero pueden empezar por somnolencia, por fatiga, por letargia, o pueden empezar manifestando otros síntomas, incluso la pérdida de apetito y esto pues se puede configurar en otro término de la geriatría que se denomina el delirium, y cuando una persona mayor presenta delirium, pues uno está obligado a buscar la causa de ese delirium, a buscar la causa orgánica de ese delirium y a tratar de identificarla. Usualmente es una infección y usualmente es una infección, digamos, entre las más frecuentes en las personas mayores, que son las infecciones pulmonares o las infecciones urinarias, pero en este caso lo que quiero decir es que una persona con una manifestación atípica de una infección por la enfermedad de coronavirus, pues tiene unas posibilidades más limitadas para consultar a tiempo. Entonces la persona mayor empieza perdiendo el apetito, entonces dice, no, esperemos mañana, yo creo que ya estoy mejor. Después al otro día ya no se quiere parar de la cama y entonces los hijos dicen, no, pues descanse hoy, tranquila, que hoy es domingo, ¿para qué se va a levantar? Haga pereza. Y entonces se espera otro día y al siguiente día entonces la señora que tiene más de 80 años, entonces tal vez no responde muy bien al llamado, pero todavía se toma su caldito. Entonces la familia dice, no, esperemos al siguiente día y ahora que entonces que como hay coronavirus en los hospitales, entonces no consultemos, démosle otro día, y esto hace que esta manifestación atípica de las enfermedades en las personas mayores retarde la
oportuna consulta hacia los servicios de urgencias, hacia los servicios de hospitalización, y por eso no reciban un tratamiento adecuado a tiempo, y pues esto ayuda a que la progresión de la enfermedad avance más y que las complicaciones sean más frecuentes. También hay falta de talento humano capacitado. Sabemos que no en todas las escuelas de medicina, no en todas las facultades de medicina se enseña geriatría, no en todas se enseñan conceptos de geriatría o la forma de atender adecuadamente a una persona mayor. La forma más adecuada para abordar la salud de una persona mayor es a través de una valoración geriátrica integral, que es una herramienta, por supuesto, que está al servicio de todos los médicos generales y que deben aprender a dominarla, y que además las facultades de medicina del país están en deuda con la formación específica a los médicos generales en geriatría, ya que pues cuando un médico general sale se enfrenta a una población colombiana que se encuentra con un envejecimiento acelerado, y los pacientes que más va a atender por ejemplo, en un servicio de crónicos son puras personas mayores, y entonces ese médico sale sin la preparación adecuada para enfrentar este tipo de pacientes. Falta de modelos de atención específicos, entonces no hay, por ejemplo, uno llega al hospital y hay unos modelos específicos de atención para pediatría, para niños, hay unos modelos específicos para embarazadas, hay unos modelos específicos para ACV, pero no hay un modelo específico de atención para una persona mayor, y esto hace que una persona mayor de 90 años tenga que usar la misma silla RIMAX de espera que una persona de 20 años, y esto pues no es ético bajo ningún punto de vista en la formación de un médico. Y pues falta que las instituciones se preocupen por ofrecer modelos de atención específicos para las personas mayores. Hay falta de servicios domiciliarios, hay falta de servicios de telemedicina, y hay una insuficiente capacidad para entregar medicamentos en el domicilio y para tomar laboratorios en el domicilio, o para la entrega de insumos como oxígeno en algunas regiones del país. Y todo esto combinado con la cultura en la que nos formamos nosotros, que es una cultura social de antienvejecimiento, de prejuicios hacia la vejez, y además de indisciplina social. Mejor dicho, hay personas mayores que tienen todos estos 7 puntos que hemos denominado, y pues estas personas ante una infección tan severa como es la infección por el SARS-CoV-2, pues no tienen otro pronóstico que el fallecimiento. Entonces es importante pues conocer estas características de las personas mayores en nuestro país, y es importante, sobre todo en estos momentos, evitar el contagio por este virus en las personas mayores. Doctor Cabrera, con esto que usted nos acaba de decir en estas 3 diapositivas, podríamos resumirlas en algo así como que la ruta de atención en salud de los pacientes de la tercera edad, y particularmente los pacientes de tercera edad afectados por coronavirus, es un desastre, o me equivoco. No se equivoca, doctor Poveda. Creo que de manera sistemática nuestro sistema de salud viola los derechos humanos de las personas mayores en la atención adecuada en la salud de estas personas. Hay unas instituciones contadas en el país donde ofrecen unos servicios de geriatría en urgencias, en hospitalización. Hay unas instituciones contadas donde hay formación de médicos especialistas en geriatría, y también hay entrenamiento de médicos generales en geriatría, y en estas instituciones se presta un servicio mucho más adecuado en otros lugares del país donde no hay la posibilidad de acceder a estos servicios de geriatría. Por eso está bien dicho por usted que la atención actual en los servicios de urgencias de algunos hospitales donde la población que consulta es en promedio de edad es por encima de los 65 años, donde
consultan diariamente 25 personas mayores de 80 años, pues estas personas mayores, esa forma de atención hospitalaria que tenemos en este momento sí es un desastre, porque nuestro sistema de salud además está preparado para atender la enfermedad y también para atender solo el cuadro agudo, y una persona mayor requiere un abordaje mucho más integral, requiere un abordaje interdisciplinario y por lo tanto requiere un abordaje específico para poder mejorar ese pronóstico de mejoramiento en su estado de salud. Muy bien, eso significa, entre otras cosas, que dado que los adultos mayores son los que más se están muriendo por encima de los 60 años y que la ruta de atención en salud de estas personas es un desastre, como lo acabamos de concluir, deberían concentrarse los esfuerzos particularmente y ojalá con todos los recursos posibles a ese grupo de edad y prácticamente no hacer nada más para tratar de corregir sobre todo la mortalidad. ¿No le parece a usted? Me parece que sí, pero digamos que tampoco podemos abandonar los otros grupos de edad que sí vienen siendo bien controlados durante la pandemia. Sin embargo, faltan muchos esfuerzos en el control de las comorbilidades crónicas de las personas mayores. Por ejemplo, si nosotros lográramos fortalecer los servicios de atención domiciliaria, lográramos que los medicamentos lleguen a las casas de las personas mayores, los laboratorios clínicos se tomen en la casa de las personas mayores, pues muchas de estas personas mayores no estarían saliendo a exponerse a citas médicas, saliendo a exponerse a la toma de exámenes o a recoger sus medicamentos. Sabemos que los medicamentos no los entregan todos en una sola farmacia, entonces tienen que pasar por 3 o 4 droguerías diferentes y por autorizaciones en la EPS. Mejor dicho, esto es un desastre para las personas mayores y pues nos ha cogido la pandemia a todos, pues ninguno estábamos preparados para esto y creo que debemos tomar esto como una oportunidad para dilucidar todas estas situaciones y para mejorar nuestro sistema de salud, que tiene algunas cosas muy buenas, pero tiene mucho por mejorar, por supuesto. Bueno, yo admiro su diplomacia, doctor Cabrera, definitivamente. Ha sido usted sumamente diplomático, sumamente decente en decir que a pesar de que es un desastre, pues que bueno, que estamos aprendiendo y que vamos a mejorar, pero sí, es un desastre. Es un desastre, es una ruta de atención en donde, comenzando por las pruebas, siguiendo por las citas, siguiendo por el suministro de medicamentos, en particular, uno oye todos los días entrevistas por radio, en donde le cuentan a uno que es que mi papá tiene formulado tal cosa y llevamos llamando a la EPS y no le suministran los medicamentos, y es que oye uno que que es que la prueba, que es que estoy malo y hace 10 días estoy llamando para que me hagan la prueba y ya por fin vinieron hoy, pero ya van otros 15 y después vuelven y llaman y no, que es que llevo 15 días esperando el resultado de la prueba. Es un desastre la ruta de atención en salud para coronavirus. Y usted es muy diplomático, definitivamente, muy diplomático. Bueno, hagamos un cambio de tercio, doctor, y para ese cambio de tercio le voy a poner un video en el que incluso usted tuvo alguna participación. Corresponde a una nota periodística de Noticias Caracol. La rebelión de las canas dio resultados. Un fallo de tutela determinó que deben gozar de las mismas libertades y restricciones que tienen los mayores de 18 años, Malú. Jorge Alfredo, la decisión que califica de discriminatoria las medidas del gobierno que buscaban protegerlos del coronavirus con aislamiento, ahora obliga a la administración Duque a buscar otro tipo de normas que garanticen su seguridad en salud. Ellos le ganaron una batalla al gobierno,
Los adultos mayores ahora podrán salir a las calles en igualdad de condiciones que todos los mayores de 18 años. La llamada rebelión de las canas, liderada por personajes como el exministro Rudolf Holmes o el exalcalde de Cali, Mauricio Armitage, lograron que un juez concediera una tutela con la que buscaban ser tratados con igualdad. La decisión judicial dejó sin validez las normas que regían su salida para ejercitarse y la extensión de su cuarentena hasta el 31 de agosto. Esto, la juez lo que hace es reafirmar el derecho que nosotros tenemos a la igualdad. Los mayores de 70 años estábamos siendo sometidos a un tratamiento discriminatorio y exagerado. Es que estaba haciendo carrera una discriminación injusta entre la gente mayor. Estaban siendo tratados sin respeto y sin consideración a su capacidad de decisión. Dice el fallo que esta población se ve en condición de desigualdad frente a los demás, por un lado, porque se les impuso un tiempo mayor de la cuarentena y por otro, porque el aislamiento puede acrecentar el estrés en un gran número de adultos mayores. Consideramos nosotros de importancia que se ordena al Ministerio de Salud y Protección Social que consulte algunas instituciones relacionadas con el tema precisamente para mitigar los riesgos mentales y físicos que se producen por el aislamiento de los adultos mayores. El gobierno evaluó el fallo y hace poco se pronunció en el programa Prevención y Acción del presidente Iván Duque. Mientras nosotros impugnamos o apelamos el fallo, le daremos cumplimiento para que las personas mayores de 70 años puedan, por supuesto, tener esas 2 horas diarias. Señala el fallo que mientras se ajustan las normas a los mayores de 70 años, se aplicarán las normas de los mayores de 18 años. Bueno, como decía uno de joven, doctor Cabrera, ¿cómo le quedó el ojo? Esta nota de Noticias Caracol es de hace 20 días, vuelvo y repito, y es 24 de julio y corresponde más o menos al 4 de julio. De tal manera que tiene, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, vamos, es un poco peligroso malinterpretar esta situación. ¿Por qué? Porque aquí se están mezclando realidades con no tan verdades. Y esto pues da lugar a malinterpretaciones, pero además los medios de comunicación exacerban esa mala interpretación y esto puede ser muy peligroso para las personas mayores en estos momentos de la pandemia. Lo que el gobierno nacional venía haciendo es flexibilizar el aislamiento preventivo obligatorio en mayores de 70 años. Inicialmente dijo que podían salir 30 minutos 3 veces a la semana, después sacó otro decreto donde permitía la salida de la vivienda 1 hora 3 veces a la semana. Y recordemos que la Organización Mundial de la Salud, desde antes de la pandemia, tiene 3 grupos de edad con recomendaciones claras para su actividad física, uno entre los 5 y los 18 años, otro de los 19 a los 64 años y otro por encima de los 65 años. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que para disminuir ese riesgo cardiovascular en personas mayores de 65 años, la actividad física que debe realizar es de 150 minutos a la semana. Cuando el gobierno nacional hace esto de 1 hora 3 veces a la semana, pues ahí ya tenemos más de 150 minutos semanales. Y creo que venía el gobierno ajustándose a esas recomendaciones. Cuando aparece esta tutela aparece en el contexto que no debe aparecer. Está bien que se reclame por los derechos humanos de las personas mayores y en ese sentido yo felicito a estas personas que tomaron esa vocería, porque vuelvo y lo repito, en nuestro país, en muchos países de Latinoamérica y del mundo, se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas mayores y por eso existe desde la OEA una Convención Interamericana para los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esa convención existe a partir de 2015 y ya 7 países de Latinoamérica la han firmado. Colombia, ojalá este país sea el 8º país que se adhiera a esa convención. Esto, por supuesto, no existiría si no se violaran sistemáticamente los derechos humanos de las personas mayores, pero esto ocurre permanentemente.
Lo que pasa es que esta tutela malinterpreta una medida preventiva de distanciamiento físico y la malinterpreta hacia una medida discriminatoria. Nosotros sabemos que muchas veces se discrimina a las personas mayores, pero este no es el momento para dar esa pelea. Este es un momento para prevenir la infección en las personas mayores con el fin de darles mayores oportunidades para sobrevivir a esta pandemia. Y en ese sentido, las medidas preventivas de fortalecimiento del distanciamiento físico del gobierno nacional pues están bien realizadas. Ahora bien, el gobierno nacional no puede quedarse solamente en las medidas de distanciamiento físico. El gobierno nacional debe seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de tener un enfoque integral para aplicar sobre el bienestar de las personas mayores en este momento de pandemia. Y el bienestar de personas mayores se refiere a todo lo que hemos hablado durante esta noche, pero también al distanciamiento físico y a la combinación de otras medidas preventivas, como la realización de pruebas, la priorización de la atención a las personas mayores en los hospitales, la priorización en la entrega de resultados de las pruebas de diagnóstico para las personas mayores. La entrega ya vimos que eso es un desastre, Sí. Doctor Cabrera, Entonces, pero es que igual al final de la nota hablan de que, digamos, tiene unos efectos nocivos el estar encerrado, particularmente en una persona de la tercera edad, en cuanto a su salud mental, depresión, ansiedad, y en cuanto a su salud física. El sedentarismo puede disparar una serie de patologías que pueden estar allí larvadas. Entonces, ¿cómo hacer para sopesar, digamos, que de pronto se están muriendo por depresión o suicidio o enfermedades generadas por el sedentarismo? ¿No será que de pronto hasta se están muriendo más por estas cosas que por si salen a la calle y se contagian de coronavirus? Bueno, doctor Poveda, ¿cómo hacer para encontrar ahí un equilibrio? Sí, exactamente, y esa es la palabra clave, ¿no? Buscar el equilibrio. Y para buscar el equilibrio, digamos, está tan mal mantener una cuarentena por un tiempo indefinido, como tan mal también está que los medios de comunicación salgan a decir que las personas mayores pueden salir igual que los mayores de 18 años a las calles. Esos son los dos extremos. Y como le digo, el gobierno nacional ya venía flexibilizando a través de decretos la realización de la actividad física de las personas mayores. Una persona mayor de 70 años que haga ejercicio en su casa puede mantener e incluso, dicen los expertos, que puede mejorar no solo la capacidad física, sino de fuerza y también cardiopulmonar de su organismo, ¿sí? Si así lo quiere. ¿Sí? Entonces es más un tema de actitud que un tema de tener que salir a la calle es que estamos en una pandemia, ¿no? Entonces de un tema de salir a la calle a exponerse al contagio por el virus. Y las tasas de letalidad pues son clarísimas y hay la evidencia en nuestro país sobre eso. Entonces cuando uno compara esas dos cosas, pues claramente a las personas mayores debe dejárseles claro. Ellas obviamente tienen esa capacidad de autocuidado, ¿sí? Pero esa capacidad de autocuidado debe ir de la mano con esa responsabilidad social y con esa disciplina social de poder entender bien el mensaje de lo que representa el virus en este momento para sus vidas, ¿sí? Es decir, una persona que se afecta en sus síntomas depresivos o sus síntomas de ansiedad, si sobrevive a esta pandemia, pues tendrá la oportunidad después de recuperarse, ¿sí? Tendrá la oportunidad la familia de poder ayudar a que el efecto de la cuarentena no sea tan deleterio en una persona mayor, ¿sí? Pero si esa persona sale, se contagia y a los 21 días fallece,
pues entonces ahí sí no habrá ninguna oportunidad de mejora, ¿sí? Entonces, en este momento, lo que hay que llegar es a un equilibrio, y en este sentido creo que lo que definió finalmente el gobierno de dar 2 horas diarias para que las personas mayores salgan de sus casas, pues por supuesto nosotros sabemos que eso no lo va a cumplir nadie. La persona mayor que esté acostumbrada a salir 6 horas ya no va a salir 2 horas, sino que va a salir sus 6 horas, y la persona mayor que esté acostumbrada a no salir, pues no irá a salir, y así de sencillo. Esto más se ha convertido en un boom político, ¿sí?, que ha tomado el tema de los derechos humanos de las personas mayores, que es un tema tan serio y tan delicado, en el centro de la discusión, y que debe abordarse con la seriedad que este tema merece, ¿sí? No es para abordarse dentro de una situación política que se presenta en la actualidad en el país. Muy bien, doctor Cabrera, vamos a cerrar esta entrevista con un tema que ha sido también particularmente espinoso, por decirlo menos. Y se trata de lo siguiente. Se trata de la recomendación, es decir, ya estamos viendo que en los centros hospitalarios se está decidiendo a dedo, digo yo a dedo, o la gente interpreta que a dedo, más bien, no lo digo yo, la gente interpreta que a dedo, se está decidiendo quién sí entra a una unidad de cuidado intensivo y quién no, dependiendo de unas valoraciones y unos parámetros que usted nos va a explicar muy probablemente a continuación. Ese tema sí que está difícil, yo lo veo sumamente complicado. La Academia Nacional de Medicina, de la cual usted es miembro correspondiente o de número, doctor Cabrera. Doctor, por ahora es la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría la que es una sociedad científica que se ha adherido a las políticas de la Academia Nacional de Medicina. Yo todavía no soy miembro y espero serlo en lo que resta del año. Bien, muy bien, pues eso me parece maravilloso. Sin embargo, vuelvo y le insisto, la Academia Nacional de Medicina redactó una serie de recomendaciones para enfrentar los conflictos éticos, es decir, básicamente el punto más complicado es el de definir quién entra y quién no, y cómo se decide que este sí y que este no. Y redactó un documento bastante muy bien construido, digo yo, con todos estos capítulos. Realmente es muy completo. Yo quisiera saber, pues nosotros los médicos generales en Colombia quisiéramos saber ¿qué opinión le merece a usted, doctor Cabrera, este documento de la Academia Nacional de Medicina en donde se define quién sí y quién no ingresa a una unidad de cuidado intensivo? Vuelvo y repito y traigo a colación la conferencia que le escuché a usted ayer por internet, en donde el doctor Cano, jefe del Departamento de Geriatría del Hospital San Ignacio aquí en Bogotá, nos contaba cómo toman esa determinación para saber quién sí puede y quién no puede, y al contrario de lo que dice el ministro de Salud y la alcaldesa de Bogotá hoy 24 de julio, y lo ha repetido toda esta semana, hoy ya es viernes, y lo ha repetido toda esta semana, que en Bogotá no hay ni habrá colapso en unidades de cuidado intensivo. Ayer, en esa misma conferencia, el doctor Cano, jefe de la unidad de geriatría, pues nos contó que en San Ignacio desde hace varias semanas está completamente full, 100% de ocupación las unidades de cuidado intensivo, y ya están teniendo que tomar la determinación de quién entra y quién no entra a una unidad de cuidado intensivo. Y fue a él tal vez al que le escuché el concepto del adulto robusto, y él se hace matar por el adulto robusto para que ingrese a la unidad de cuidado intensivo, y cosa que me pareció pues extraordinaria, a pesar de que tenga todos los años que pueda tener, pero si es un adulto robusto, él se hace matar porque ese adulto tenga oportunidad de ingresar también. Pero digamos que para hacerle la pregunta bien
con cierto venenito, no con malicia, pero sí con cierto venenito. La pregunta es cierto que los adultos mayores tienen menos derecho para acceder a una unidad de cuidado intensivo frente a una persona más joven? Ok, pues quiero compartir con usted una noticia que sale en España, donde dice: Madrid reconoce errores en la residencia. Y es que allá en Madrid se enviaron unos documentos donde se desaconsejaba que las personas mayores, después de cierta edad, y ellos tomaban inicialmente los mayores de 80 años, acudan a los hospitales. ¿Por qué? Porque pues en esos momentos de drama, de angustia, y sobre todo en estos países donde no tuvieron la oportunidad de prepararse y de conocer cómo este virus iba a afectar a su población general, pues se tomaban este tipo de decisiones. Pero más aún en países como Holanda, donde sus ministros llegaron a decir que la situación en España estaba tan difícil, era porque en España estaban atendiendo a muchas personas muy mayores, en cambio que en Holanda, a partir de los 75 años, incluso desde los 70 años, no se permitía esa atención invasiva en unidades de cuidado intensivo. Cuando nosotros vemos esto en esos meses de febrero, marzo, y el virus empieza a llegar a nuestro país, pues nosotros nos ponemos también alerta en esos temas y vemos que es necesario empezar a hablar de este tema, a hablar de los derechos humanos de las personas mayores, y que en ningún momento nosotros podemos permitir que una persona mayor no logre acceder a los servicios de medicina invasiva en una unidad de cuidados intensivos. Esto es cierto entonces que se presentó en otros países, pero esto no significa que eso haya sido correcto. Y tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los presidentes de una sociedad científica de allá, que es la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, y casi que con lágrimas en los ojos este colega nuestro nos decía: mire, el mayor consejo que yo les doy es que no hagan nada de lo que hicimos nosotros, porque nosotros somos el peor ejemplo del manejo de la pandemia en personas mayores, porque nosotros no nos escuchó el gobierno, porque nosotros no tuvimos las medidas preventivas en los hogares geriátricos, porque nosotros tuvimos políticas de no atender a personas únicamente como único criterio la edad para que no fueran atendidas en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, no vamos a seguir ese ejemplo, por supuesto, y nosotros debemos velar porque se garantice el derecho del ingreso a una unidad de cuidado intensivo, sobre todo cuando se considere que una persona mayor tiene unos criterios de un buen potencial rehabilitatorio. Y ese potencial rehabilitatorio, otro concepto de la geriatría, quiere decir que la persona previamente a la infección era independiente tanto cognitivamente como funcionalmente y gozaba de una buena condición clínica y de una buena soporte de red social. Entonces, cuando tenemos esas valoraciones integrales en una persona mayor, esto nos lleva a una toma más adecuada de las decisiones, y esto nos lleva a disminuir esos errores éticos que podemos estar teniendo como médicos de primera línea en los momentos de crisis. Ahora bien, pues nadie, ni la alcaldesa, ni el presidente, ni el ministro pueden asegurar que la situación en Colombia no se nos vaya a complicar. Es claro que estas pandemias, cuando se presentan en sistemas de salud débiles como el nuestro, en algún momento llegan a colapsar. Y en ese sentido,
pues debemos estar alertas y atentos, y además nuestros gobernantes deben ser muy sabios para visibilizar ese momento preciso de tener que hacer una cuarentena general nuevamente en algún momento cuando la situación se salga de control. Por ejemplo, en este momento pues tenemos que el porcentaje de ocupación en UCIs en Bogotá asciende al 92%. Tenemos que en otras regiones del país, como en el norte, se han vivido unas ocupaciones mayores, y por eso ellos han tenido que tomar unas decisiones de cuarentenas localizadas también importantes. Entonces, no es posible ante un enemigo que desconocemos hasta ahora realizar afirmaciones como esa. Y creo que nos falta mucho por aprender. Nos falta mucho por aprender como personas, como médicos, y también esto pues va a tener unos costos políticos altos en los gobernantes que se atrevan a realizar ese tipo de sí, señor. Sí, señor, así es. Sí, señor. Bueno, pues doctor Cabrera, yo no quisiera seguir abusando de su tiempo. La verdad es que nunca me imaginé que se iba a extender. Ya llevamos hora y media. Pues yo no, además creo que ya completamos nuestro programa, y no me queda sino agradecerle inmensamente por la generosidad, no solamente del tiempo que nos ha dedicado, sino por el contenido y la profundidad y lo completo de sus explicaciones. De tal manera que tenemos un minuto más, en caso de que quiera dirigir un mensaje especial o particular a la comunidad de médicos generales colombianos.com, que como le digo ya, que en los siguientes días van a estar viendo este video, y que ya llega a más de 46.200 médicos generales que hacen parte de nuestra base de datos en todos los rincones del país. Un mensaje final, doctor Cabrera. Pues doctor Poveda, pienso que un mensaje para nuestro gremio es que como nunca esta pandemia está llamando a la responsabilidad social de cada uno de nosotros, la responsabilidad individual y la responsabilidad de las instituciones donde laboramos va a marcar en muchos de nosotros la diferencia, no solo entre la vida y la muerte, pero también la diferencia de muchos momentos de angustia que podamos vivir nosotros mismos y nuestras familias. Entonces, en este momento nosotros debemos ser claros en nuestras recomendaciones, claros en nuestro actuar también, y claros en ayudar a la mayor cantidad de personas, y ojalá logremos salvar la mayor cantidad de vidas posible durante esta pandemia y así mitigar el impacto de la pandemia en nuestro país. También, por favor, abstengámonos de adelantarnos a garantizar el éxito de algunos tratamientos, como ya hemos visto, que la ivermectina, que el interferón, que la colchicina. Bueno, abstengámonos de garantizar todavía esos éxitos. Esperemos a que se cumplan esos procesos que se necesitan. No nos dejemos llevar por la desesperación y por la desesperanza, y mejor dediquémonos a hacer bien nuestra tarea y a aplicar las medidas preventivas, que como médicos sabemos que las medidas preventivas en el corto, mediano y largo plazo siempre van a ser más costo efectivas y siempre más costo beneficiosas que cualquier otro apago de incendio que se nos vaya presentando en el curso de esta pandemia. Por demás, agradecerle, doctor Poveda, por esta invitación. Sabe que cuenta con nosotros en la asociación, y que también pues seguiremos adelante conversando durante esta pandemia, y también lo invito a que hablemos en algún momento sobre la post-pandemia, que es un reto no menor para nosotros como médicos de esta situación. Entonces, muchas gracias a todos, y espero que el mensaje sea claro sobre el cuidado que debemos tener hacia las personas mayores en este momento por las características de la enfermedad. Muchas gracias, doctor Poveda. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias a usted, doctor Cabrera. Muy bien, de esta manera damos por concluida nuestra sesión del día de hoy, nuestra reunión por streaming el día de hoy. Agradecerles a todos ustedes, en primera instancia al doctor Cabrera por la generosidad en su tiempo y en la profundidad de su conocimiento que nos ha regalado el día de hoy. Invitarlos a una siguiente sesión y esperamos que podamos nuevamente entrevistar al doctor Cabrera cuando haya avanzado aún más esta pandemia. De tal manera que muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.